¿Cómo un hombre enfrenta una situación como esta de ser papá y mamá al mismo tiempo? Jimmy Carranza, él es psicólogo, nos acompaña en esta tarde. Gracias por la compañía, ¿cómo está? Bien, bien, gracias Bienvenido. por invitarme una vez más. Gracias En por temas aceptar. polémicos. Pero ¿por qué dice? Él me dijo, ay, estos temas tan complicados. Y yo le digo, pues es más común de lo que parece, licenciado. Lo que sucede es que psicológicamente es un poco difícil asimilarlo, pero como usted dice, es más común de lo que parece. De hecho, en nuestra sociedad casi se equipara. Parece asustado. Hay tantos mamás que son papás como papás que son mamás. Por supuesto. Ahora, lo que sucede es que socialmente no se divulga, o ya lo decían ustedes, de repente el hombre delega. Falta la mamá, entonces delega, no asume, pero la realidad casi se equipara. Imagínense las mujeres tuviéramos la oportunidad de decir, yo no soy niñera, ayúdenme. Los hombres, cuando uno les delega algo, de repente, cuando es mucho, te dicen, ay no, yo no soy niñera. O sea, es como social, cultural, ¿a qué viene? O sea, yo sé que en el pasado el hombre era muy machista y tenía En el pasado. el papel de proveedor ha cambiado bastante. La verdad que Sí, nosotros hemos tenido la bendición de vivir en otra época. Sí, no, la participación del hombre en la educación familiar, en estar atento de los hijos ha cambiado, ha sido más activa, evidentemente. Pero como les decía detrás de cámaras, sucede que antes el que más trabajaba era el hombre, la mujer pasaba más en casa. Ahora, donde el rol cambia, que la mujer también es fuerza laboral, pues de repente sucede en los tiempos actuales donde la mujer está en una posición superior al hombre. A veces al hombre le toca asumir los roles de madre, ¿sí? O en el peor de los casos, cuando la mujer falta. Exacto, solo ayudarle cuando no podemos estar ahí. Pero la pregunta siempre existe, ¿de dónde viene el que los hombres hayan cambiado esa forma de pensar y decir, bueno, yo quiero estar más cerca de mis hijos, quiero más afecto de parte de ellos, quiero darles también todo lo que a mí me corresponde y a lo que tengo derecho? Porque uno de repente como mamá dice, inclusive cuando yo viví la maternidad con mi primera hija, le decía a mi esposo, híjole, qué rico saber que yo me puedo quedar todo el día con ella, que tengo este derecho de estar todo el día con ella y tú tenés que ir a trabajar. Entonces hasta casi que me daba, no sé, él, de saber que llegaba hasta la noche a verla. Entonces yo decía, de lo que se está perdiendo, pero igual, podría quizás en algún momento quedarse si él quería. Pero entonces yo digo, ¿qué tanto, en qué momento cambia el hombre a decir, si la mujer también trabaja como yo trabajo, se ha preparado, digamos, profesionalmente como yo, y todavía cumple los roles de la casa, y se da ese regalo de que sus hijos estén afectivamente con ella, ¿por qué no yo? ¿Verdad? Lo que sucede es que culturalmente hay una sinergia mental. Había cierta cuadratura, cierto paradigma en tiempos anteriores. Ahora, donde el hombre decía, se involucra más y de alguna manera, hablo por mí, en mi caso, yo digo, no, yo no quiero que mis hijos vayan a vivir lo que yo viví, porque yo sí viví con mi papá, pero mi papá era cuadrado, en nada de afecto. Él es el que llegaba en la noche y hay que guardar el juguete porque ya llegó el papá. Y hay que comportarse, uno está quieto, ¿verdad? Ya, entonces uno crece con ese deseo de, no, mi hogar no va a ser así. Exacto. Entonces asume los cambios, me explico. Y se dispone uno para los hijos, participa más. Y luego también el tema educacional. Somos más educados que antes. Y ese ser educados nos permite tomar conciencia de que la participación masculina en la vida familiar es más activa que antes. No nos hacen menos hombres, ser más cariñosos. Me ser más... encanta Una pregunta, yo platicaba con una persona muy cercana que le tocó criar a dos de sus hijas, solamente él, la esposa se fue a vivir fuera del país, y una niña de 15, una niña de 12, y le preguntaba yo, ¿y los temas esos de niñas los abordabas tú? Y me dijo, pues realmente no, tuve la suerte de que en ese entonces yo tenía una novia que ellas quisieron mucho y esas cosas de mujeres las hablaban entre mujeres, y aunque mi novia no se metía mucho con ellas, cada vez que ellas la buscaban, la encontraban y tenían un consejo. Tuvo suerte. Eso es Pudo suerte. haber tenido de novia una bruja. Eso es suerte. Entonces, ¿cómo se aborda estos temas cuando no hay novia y no hay una mujer cerca? Debería ser el hombre el que llegara y le dice, vamos a hablar de sexo, de tu menstruación. Debería ser el padre. Es traumático, y lo digo por experiencia propia.
porque cuando yo supe que mi hija menstruaba por primera vez, estábamos en un hotel, solo mis 2 hijos y yo, y de repente entro al baño y me encuentro la sorpresa. Y me quedé en una pieza, no hallaba qué decir. De verdad. Sí, yo no hallaba qué decir. ¿Qué hizo? ¿Habló? Salí del cuarto, del baño, y callado, no hallaba qué decir. Imagínate. Porque, como dice la canción, mi niña se convirtió en mujer y yo me traumé. Y ¿Y eso que es psicólogo? Por supuesto. No, Pero no funciona con la familia. Entonces no lo era. Pero es traumante, se lo digo como experiencia propia. ¿Y ella no lo buscó a usted? No, pasó. Afortunadamente la mamá siempre estuvo cerca, pero lo único que para mí era traumante y tener que decirle, mi amor, ¿qué pasó? Sí. No sé. ¿Será que nosotros tenemos la culpa muchas veces de que el hombre no se involucre en ese rol? Y digo porque cuando es de regañar, cuando es de pedir permiso, anda a hablar con tu papá, pero nunca de anda a jugar con tu papá, disfrutar con tu papá, pásenla bien con tu papá. Todo lo terrible es cuando el papá regresa a trabajar, porque claro, ya quizás la mamá ya está hasta el copete de ver niños y oír gritos y todo. Claro. Entonces llega un momento que todo es con el papá, pero la parte disciplinada, o sea, todo lo que es disciplina es papá. Bueno, Pero realmente, estamos quitando el derecho que lo disfrute. realmente el que llega es el policía. Sí, el sargento. El que llega a ejercer la autoridad. Tiene papá. Exactamente. Cuando venga tu papá le voy a decir lo que hiciste. Pero repito, ese es un tema de orden cultural y educacional. Hoy ya no es así, va cambiando. Obviamente hay ciertos lugares, ciertos sectores de la sociedad donde todavía existe ese formato. Pero en otros sectores donde hay un nivel educativo un poco diferente, la cosa cambia. Ustedes mismas lo están hablando, pero ustedes a qué nivel educacional pertenecen. Vaya, pero pasémonos al otro escenario, de que la mamá trabaje o pase en la casa con los hijos, digamos que en la mayoría de los casos pasa más tiempo con ellos, aunque trabaje fuera. Y papá quizás llega más tarde, 2 horas más tarde, 1 hora más tarde. Pero ¿qué pasa cuando el papá llega dando todo ese amor que mamá también no tiene, pero mamá ya corrigió? Ya 1 hora antes estuvo corrigiendo que la televisión, que la comida, que las tareas, etcétera, etcétera. Llega papá y se convierte en la miel del hogar y sí, no mi regaña. amorcito, y mira, ayúdame porque no ha querido hacer tareas, entonces, déjala. Entonces, ahí vamos al papá consentidor, cercano, pero demasiado cercano, también a nosotros como madres puede afectarnos en cuanto a ponernos de acuerdo. Hay un principio bíblico que vale en la vida cotidiana. Jesús dijo, pónganse de acuerdo y pidan lo que quiera y hecho será. En la vida cotidiana es lo mismo. Si los papás no están de acuerdo en la aplicación de la disciplina, en la educación, en todos los menesteres, pues van a tener un conflicto serio. ¿Por qué? Porque los hijos son altamente listos. Ellos van a identificar cuál es el lado blando. Entonces va a haber una disparidad y un desequilibrio a la hora de ejercer la educación. Por eso es importante el total acuerdo. Ahora, en el tema donde el padre asume totalmente ese rol, es igual en el caso de cuando una mujer asume el rol. Está sola. De hecho, de repente los padres podríamos volvernos más afectivos que la misma mujer. A veces las mujeres en la terapia me he encontrado que son un poco más, se sienten más culpables. Tratan al hijo con un nivel de culpabilidad. Yo tuve la culpa de que mi hijo se quede solo. En los casos de los padres solteros, ese sentimiento de culpabilidad es menor. No atendemos a los hijos con sentimiento de culpa. Sí tenemos un dejo de incapacidad porque no hayamos qué hacer, pero definitivamente le entramos al diente y empezamos a ejercerlo. En el caso de los que asumimos conciencia, no de los que delegan, porque el otro, como usted decía, se lo lleva a la abuela. Como dijo un amigo, yo me hago cargo, te haces cargo, sí, de llevárselo a la abuela. Bueno, muchas gracias por sus consejos, los teléfonos en pantalla si quiere, necesita ayuda, si no sabe hablar de los temas que mencionó Regina, por ejemplo, y que diga, que un psicólogo me diga cómo yo como hombre puedo hablarle de sexualidad a mi hija, ¿verdad? Gracias. Ya. Pausa, tenemos otra entrevista más adelante, ya regresa.